Muy buenos días a toda la comunidad del MYS y a todos los amigos que se conectan a esta hora o que están viéndonos en diferido. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad y en verdad que estamos agradecidos con Él por su gran misericordia y aunque han sido una semana de muchos retos y noticias que nos han estremecido, gracias al Señor por su misericordia en todos los casos. Quiero invitarle a que tengamos para iniciar este tiempo una palabra de oración y así poder recibir la palabra, ¿le parece? Ore conmigo. Padre, gracias por este tiempo y por este día que hiciste. Tu palabra dice que el que se une a ti, un espíritu es contigo. Y a eso aspiramos, ser un espíritu contigo, ser uno contigo. Rogamos que ese mismo espíritu nos sustente, nos nutra, nos llene de la capacidad del reino, de poder escuchar la voz de Dios. Oramos, Señor, por el pueblo venezolano y por la iglesia en Venezuela para que en esta aflicción, en esta tragedia, Señor, pueda venir, Señor, tu gran salvación, una gran salvación y pueda revelarse los corazones de todos los que estamos alrededor para poner en obras nuestra fe. Oramos, Señor, para que fortalezcas esta nación y para que traigas claridad y luz a la iglesia en ese territorio para que puedan escuchar tu voz en medio de estas muchas voces y en medio de tantas noticias difíciles. La paz que sobrepasa todo entendimiento y el poder de Dios manifestado a través de su mano salvadora. Oramos que en el caos te muevas, Espíritu de Dios, y traigas la bendición para cada uno de ellos, sobre cada ciudad, sobre cada, Señor, municipio, sobre cada lugar recóndito donde aún hay personas vivas, enterradas. Oramos porque tu Espíritu Santo pueda moverse con tu mano de salvación en el nombre de Jesucristo. Nos disponemos para este tiempo de palabra, para que ésta que tiene el poder de darnos luz, de darnos aliento, a donde quiera que tú la lleves, al campo, Señor, que tú la pongas, haya un campo blandito para recibir con disposición esta palabra que transforma, que cuando es regada, que cuando muere en el corazón, comienza a crecer y a dar un fruto, el fruto que tú esperas. Gracias porque tu palabra es esperanza y vida, y a eso nos aferramos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición antes de iniciar el tiempo de esta palabra en esta mañana. Quiero hacer un par de comentarios al respecto, por supuesto, de lo que ha pasado en nuestro país vecino. Para el año pasado, en el mes de junio, en este mismo mes, hubo un sismo también en Colombia, el 6 de junio, una escala de 6.3. Fue el 6 de junio a las 8:08 de la mañana. Y ese día, para esa semana, el Señor dio un mensaje a la iglesia en Colombia. A partir de ese evento se abrió una agenda. Es decir, el sismo fue la notificación simplemente de algo que ya estaba pasando. Y se abrió una temporada, fue lo que Dios le dijo a la iglesia, una temporada de poseer la tierra, de tomar los aires. Y si no se tomaban, iban a tomar las tinieblas. Era o luz o tinieblas. Y a partir de eso pasó algo impresionante en la iglesia de la nación. Quizás con mente natural decimos simplemente tembló y hay unas tragedias y esto es muy difícil. Pero ¿cuál es la mente de la iglesia? La voz de Dios en la iglesia cuando eso sucede. Bueno, en Colombia precisamente empezó a despertar la iglesia y algo que pasó es que todos comenzamos a hablar lo mismo. Particularmente este ministerio empezó a estudiar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Hicimos un estudio de alrededor de 3 meses largos con las 12 puertas, con el libro de Nehemías. Luego, desde el mes de julio hasta el mes pasado,
terminamos tiempos de altares juntos con dos temas particulares. Eh, por los hijos, por los niños de la nación, nuestros niños, y por la nación como tal. Y esa fue la agenda que se abrió para Colombia y hemos podido ver varios resultados en cuanto al despertar de la iglesia y algunos frutos en el país. Comento esto por si hay algún hermano venezolano conectado o al que le llegue esta palabra. Es el tiempo de preguntarse cosas como por ejemplo, ¿qué piensa el Señor al respecto? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Quiero decirle que Dios tiene una agenda para cada nación. Así como en el Apocalipsis pueden ver que hubo cartas, instrucciones particulares en diferentes ciudades con diferentes tónicas, ¿lo recuerdan? Exhortación, confrontación, tengo esto contra ti, alabo esto de ti, y había instrucciones particulares para esas ciudades. Bueno, el Señor tiene agendas para cada nación y para ti, Venezuela, hay una agenda, hay propósitos de Dios. Pero los propósitos de Dios no se cumplen solos. ¿Quiénes lo cumplen? La iglesia de esa nación. Por algo el Señor enseñó a orar diciendo, venga tu reino. Y luego nos va a enseñar la palabra que los violentos arrebatan ese reino. Lo traen. Así que Dios necesita de tu participación en esto, iglesia de Venezuela, iglesia de Colombia. Y esto aplica para todas las naciones. Ahora bien, eso fue lo que el Señor le dijo a Colombia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a Venezuela? Creo que es bueno preguntarle al Señor. Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarle a Venezuela y Dios mediante esta semana lo publicaré para poder ayudarles en algo, iglesia de Venezuela. Ahora, siempre hay una historia detrás de la historia. Es decir, detrás del movimiento nazi, el holocausto nazi, había una historia. ¿Qué historia? La de la iglesia, que decidió callarse, atemorizada por lo que estaba pasando y se escondió. Claramente siguió haciendo sus cultos, pero callado, sin influencia. Hay una historia detrás de la historia, por ejemplo, de Inglaterra, cuando se levantó en contra de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido, Inglaterra, pidió a los intercesores, a los hijos de Dios de esa nación, que intercedieran, que oraran para esa misión. Y esa fue la fuerza del Reino Unido y los aliados para poder acabar con esa maldad. Lo que actualmente está pasando en Uganda, por ejemplo, donde ha venido un despertar de avivamiento sobre esa nación porque ellos decidieron derribar altares falsos. Y ha traído un avivamiento a esa nación a pesar de la persecución y la necesidad. Pero ¿a qué voy con esto? Que siempre hay una historia detrás de la historia. Y detrás de lo que pasa en una nación hay una iglesia que está detrás. O dormida o está alentada. Y quiero alentarte, iglesia en Venezuela. En este momento tan difícil, que el Señor te fortalezca y es tiempo de que le preguntes al Señor, ¿qué significa este doblete sísmico? ¿Cuál es la agenda para ustedes ahora? El Señor les fortalezca, el Señor les bendiga. Quería hacer este comentario. Y también decirles que como ministerio nos hemos activado no solo en oración, hemos estado orando con mi esposa por diferentes ciudades, diferentes casos que nos han llegado. Oramos por una persona que estaba desaparecida y ya apareció, gracias al Señor. Y hemos estado orando de verdad por esto. Pero también parte de la semilla que usted ha dado, le hablo a los que son del MYS, fue para una actividad de apoyo que se está haciendo allí en una de las ciudades, creo que es en el Guaira, precisamente, donde se llevó medicinas y bueno, pronto ustedes van a tener evidencia de esto que estamos haciendo porque queremos unirnos y preguntar con ustedes al Señor qué quiere el Señor de la iglesia en Venezuela. Aquí en Colombia ya lo tenemos claro, pero ahora necesitan ustedes despertarse y preguntar qué deben hacer. Así que les animamos, oramos por ustedes y estamos para servirles. Es tiempo de poseer la tierra, iglesia de Venezuela. Ahora sí, para el tiempo de la palabra de hoy, que Dios puso algo en mi corazón, quiero expresárselo con gran sinceridad y disposición en este día.
y decirle que estamos en un año de altares. Sin duda alguna, esta palabra, esto que Dios está en su corazón, ya está en muchos de los corazones de sus hijos, de sus ministerios, de su iglesia, en diferentes partes del cuerpo, en diferentes partes del mundo. Estamos hablando de altares. Y este es un año de altar. Quizás para algunos es algo nuevo, para otros es algo que ya conocen, pero es algo que está en el original, en la tapa de la portada del periódico del cielo. Simplemente a manera de recordatorio, que es un altar, son lugares donde nos encontramos con Dios. Un lugar como tu habitación, tu sala, tu cocina, tu baño. Un lugar que tienes reservado para Él, para encontrarte con Él y poner tu vida delante de Él diariamente. Y allí oras, lees la Biblia, cantas, estás en silencio, tienes comunión con Dios. Particularmente, el altar significa lugar donde se muere, un lugar alto. Está hablando que todo lugar alto en nosotros llegue a ser, estar a los pies de Dios para que Él ocupe el lugar más alto y podamos así vivir a la manera de Cristo. Básicamente es eso lo que es un altar. Y tenemos altares personales, altares familiares. Ya no haces solamente esto a solas con Dios, Mateo 6:6, sino que lo haces a nivel familiar y luego lo puedes hacer a nivel de congregación. Por eso creo que estás conectado. Y podemos hacerlo por otras causas como la nación y demás. Así que este es un año de altares, pero en ese ejercicio quiero darles una palabra haciendo una analogía que en esa práctica de altares muchas veces parecen altares con el mismo ejercicio que hace la IA, la inteligencia artificial, y a veces hacemos altares de IA y quiero desarrollar ese tema. A ver, sin ánimo o con pretensiones de ofender su inteligencia, simplemente quiero recordar lo que es la inteligencia artificial. Y esta es una tecnología que utiliza grandes volúmenes de datos y modelos matemáticos para encontrar o crear patrones para dar un resultado. Las computadoras, los software, por ejemplo, estas tecnologías permiten simular básicamente el comportamiento o el ejercicio de alguna actividad humana. Y con eso aprende de toda la información que hay en una web, aprende lo errático, toma las fortalezas y muestra un resultado de acuerdo a la necesidad que le dé un usuario. Pues prácticamente es una inteligencia que usa información que ya está en la web para darnos un resultado filtrado conforme a lo que le digamos. Básicamente es eso. Así que he encontrado que ese mismo ejercicio de esta era, que esta era está bajo la inteligencia artificial, todo ya lo se consulta a este nivel, la mayoría de cosas, si no vamos para allá para hasta que esto sea un monopolio. Encuentro patrones parecidos cuando hacemos altares y búsquedas del Señor. Y quiero desarrollarles esta idea, porque el altar que se hace como IA es un altar que funciona con lo mismo, con patrones o experiencias que ya he tenido o que he visto de otros. Así funciona la oración. Entonces tomo esa información y la hago mía. Y aunque esto en esencia, cuando todos estamos aprendiendo, es normal, la imitación, es decir, esto me ha funcionado, a lo largo del camino, lo que va a hacer esto es limitar al Espíritu Santo, que Él sea tu maestro y no la experiencia, no el cúmulo de información en la web, el cúmulo de información que ha recibido, sino una revelación fresca de cómo Él quiere que tú le busques, ores por alguna situación, te encuentres con Él, y muchas veces nos mostramos religiosos o artificiales en esos altares. Para hacer claridad de esto, quiero invitarles a que por favor puedan buscar conmigo Éxodo 27, por favor. Y vamos a leer una cita donde precisamente vamos a empezar a desarrollar esta idea de altar. Muy bien. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8, por favor. Les doy unos segundos para que puedan buscarlo. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy,
Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Verso 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, y no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Verso 6. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Muy bien, entonces el mandamiento que Dios da para construir un altar en la Biblia es que sea de piedra. Su materia prima, su material va a ser de piedra. Solamente en una ocasión Dios le dice a Moisés que construya un altar de tierra, con tierra. Pero la norma es que el que construyera un altar lo hiciera con piedras. Pero hay algo particular en este mandamiento, en esta que Dios desea, y es que dice que la piedra no vaya a ser cortada. Que en ninguna ocasión instrumento de hierro fuera a pasar por la roca, sino que sean con piedras enteras. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué se hace esta aclaración? ¿Por qué no dijo simplemente que sean con piedras, una piedra grande o varias piedras juntas, como quieran, y hagan allí su altar, sacrifiquen allí su animal, que era como antiguamente se hacía? Se colocaban un montón de piedras y se sacrificaba un animal en honor a Dios, de acuerdo a unas especificaciones claramente. Pero él dice, cuidado que la piedra no sea cortada, que la piedra sea entera. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque Dios sabe que la condición o la naturaleza mejor del hombre es modificar. Nos cuesta seguir una instrucción y queremos modificarla porque no nos parece. Cuando se nos da una instrucción, alguna autoridad, un policía, una norma de tránsito, tu padre, tu madre, tu jefe, tu pastor, no nos gusta mucho y queremos modificarlo, cortar esa norma. ¿Cierto? El amarillo no es estrictamente para ir frenando, sino como que alcanzamos a pasar. Modificamos el mandamiento, ¿cierto? Y Dios conoce eso y por eso dice, no corten la piedra, no negocien con la roca. La roca ya tiene una forma, déjenla así. Así que Dios hace esta aclaración porque conoce la condición del corazón del hombre que quiere hacer las cosas a su manera, o peor, modificar o cambiar los principios o diseños que Dios ha puesto. ¿Recuerdan aquel episodio de la Torre de Babel? Bueno, para entrar entonces en esto del altar de la piedra que estamos viendo, vamos a ver un altar de ladrillo. Génesis capítulo 11, vaya conmigo a este pasaje, por favor. Génesis 11, ahí en el libro de atrás. Y vamos a leer también 9 versículos. Muy bien, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, y todos se sostienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir.
ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, porque para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y edificaron la ciudad. Por esto fue llamado el nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto sin duda es un pasaje muy conocido, ¿cierto? Pero ahora veámoslo desde esta perspectiva. Dios dijo, háganlo con piedra y no con ladrillo. Usted dirá, no, pero es que era una torre en un altar. Recuerden que altar está hablando de un lugar alto. Y ciertamente ellos pensaban edificar un lugar alto y su intención era llegar al cielo. Y piensan hacerlo, no en vano, no con piedra, pudieron haberlo hecho con piedra, pero ellos dicen, no, hagámoslo con ladrillo. Ahora, sobre este episodio vamos a desarrollar la idea de los altares de Ia, de cómo se escoge el ladrillo por encima de la piedra. Entendiendo ya, como dijimos, la piedra es la manera en que Dios dice que se hagan las cosas, los diseños de Dios. Vamos a entender que Cristo mismo es la piedra, la roca de salvación. La piedra, la roca está hablando de Cristo y vamos a hacer claridad de esto más adelante con pasajes bíblicos. Pero por ahora vamos a ver entonces cómo se desarrollan esos altares a nuestra manera, viendo este famoso caso, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que ellos dicen es que sobre el terreno que lo van a hacer se llama el Sinar. Bueno, el Sinar geográficamente es un lugar que es llano. Claramente se necesita un lugar llano para construir. Nadie construye en un monte, ¿cierto? En una montaña. Es más seguro construir sobre algo llano, con bases fuertes, donde se pueda cavar profundamente y hay una buena estructura, ¿verdad? Bueno, ellos deciden hacerlo sobre una llanura. Pero aquí hay algo que es tendiente en nosotros, los hombres. Y es que escogemos siempre lo llano. Nos gusta lo llano. A nadie le gusta lo empinado. A nadie le gusta un camino de subida. A nadie le gusta el tener que subir escaleras o hacer esfuerzos para subir a una cima. Queremos en la vida que sea un camino donde construyamos, ojalá siempre llano, donde sea más fácil. Digo esto como por ejemplo con Lot. ¿Recuerdan cuando definitivamente Abraham entiende que se debe separar de su sobrino? Lot decide escoger una llanura también que a los ojos era verdosa, era próspera, era ciudades comerciales. Había un buen prospecto de futuro. Allí, por eso Lot escoge lo que a su vista es mejor, una llanura. Y Abraham obligatoriamente tiene que ir hacia el otro lado por lo que había dicho. Tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. O si tú vas para la derecha, yo para la izquierda. Y Abraham coge hacia el otro lado un lugar llamado Hebrón, que es ya la tierra de Canaán. Y todos queremos escoger como Lot, escogemos como los de Babilonia una llanura, Lot escoge una llanura, nosotros también queremos un lugar llano, un lugar donde hayan buenos prospectos y esperanzas de vida, ¿verdad? Allá se pueden hacer buenos negocios. Pero siempre las llanuras en la Biblia nos muestran que los finales no fueron tan buenos, como el de la Torre de Babel, como en este caso lo que hablamos de Lot, porque las ciudades donde él se va a encontrar prosperando y ciertamente prospera terrenalmente es en Sodoma y Gomorra, pero sabemos muy bien el fin de estas ciudades, ¿cierto? Muy bien, pero sabemos el fin de Abraham, que escoge el otro lugar, un Hebrón, escondido entre montañas, entre montes, con calles estrechas geográficamente hablando. Pero Dios siempre nos llama al monte y no a la llanura. El monte es un tipo de la oración. La llanura es una manera en que nosotros queremos que las cosas sean más fáciles, hablando de que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando nos confrontamos con el camino del Señor, vemos que es un camino empinado, de monte para el alma. Un camino de subida para la carne. Y por eso escogemos siempre construir mejor en la llanura. Y en la práctica está hablando que nosotros queremos, sí, estar con el Señor, pero no queremos cosas difíciles. Es decir, queremos entonces tener comunión con el Señor y que nuestros hijos tengan comunión con el Señor, pero no pagar un precio en oración. No oramos, pero sin embargo queremos que Dios obre o tener conocimiento de Él.
Queremos prosperar en las finanzas, por ejemplo, pero hay un camino empinado para hacerlo de la manera de Dios y es que es mejor dar que recibir. Wow. Entonces escogemos mejor el camino llano que el monte. Así que esto fue lo primero que esta gente que escoge el ladrillo antes que la piedra, escoge ese terreno de lo llano. Ahora bien, entramos al tema del ladrillo. El ladrillo era parte de la IA 3000 años antes de Cristo. Es decir, históricamente coincide que el lugar donde se desarrolla el ladrillo por primera vez es en Babilonia, allí en Mesopotamia. Y esto era la tecnología de su tiempo. Con la inteligencia del hombre se comienza a trabajar la roca, a modificarla. Y por eso el Señor se va a hacer sus aclaraciones entonces más adelante. Ojo, que no modifiquen la roca, porque ya sabía que se podía el corazón del hombre cambiar la roca como trabajarlo en un ladrillo. Ahora, ¿por qué la piedra? ¿Por qué la roca? La roca que Dios escoge, la piedra para el altar, es amorfa. Tú encuentras una piedra y no puedes escoger de la forma, te tocó esa y con esa la acomodas al altar. Tocó con esa piedra, es amorfa, no tiene forma, ¿cierto? Es Cristo mismo que muchas veces es amorfo para nuestra manera de pensar. No cuadran. Los mandamientos de Dios son amorfos a nuestro entendimiento o a nuestros placeres o a nuestros deseos. Queremos mejor escoger un ladrillo. A ver, quiero entrar ya en materia de qué es esto de ladrillo, qué es el altar de la IA, el altar de piedra, de la roca. Bueno, ¿cuándo escogemos ladrillo antes que la piedra como viene en su forma original? Bueno, cuando por ejemplo tú estás pasando por una situación y dices, todas las cosas ayudan a bien. Eso es algo que yo he escuchado de muchos hermanos, de algunos de ustedes, o he escuchado en el trasegar de la vida cristiana. Tranquilo, tranquilo que Dios sabe cómo hace sus cosas. O el más bíblico dice, todas las cosas ayudan para bien. Eso no dicho completo como dice la Biblia, como dice la piedra. Hay que leerlo completo. Recuerden que en la piedra está escrita la ley. Pero a veces decimos no, pongámosle una forma a lo que estoy pasando. Pero realmente lo que dice la piedra, lo que dice la Biblia es algo más. Dice, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Entonces omitimos el mandamiento y nos quedamos con la promesa, con el ladrillo. Esto me acomoda. Y en esos momentos, cuando quitamos el mandamiento de la promesa, estamos haciendo un ladrillo a nuestra manera. No, yo ya oré y estoy confiando. Pero el ir al altar de piedra, a encontrarme con lo amorfo del entendimiento de Dios, de cómo Dios quiere las cosas, con mi entendimiento, con mi voluntad, implica entonces analizar que si quiero que las cosas obren para bien en mi vida, en mi casa, en mi nación, tengo que asegurarme de estar amando al Señor. No puedo coger el ladrillo a mi manera. Que si yo quiero que mi generación tema al Señor, entonces cogemos un ladrillo que dice, el Señor pastoreará a tus hijos. Está en el libro de Isaías. Entonces es un ladrillo. Pero andamos en fornicación. Te permites como joven o como adulto andar en fornicación, andar en adulterio, y aunque conoces la roca, tomas un ladrillo y dices, no, el Señor es el pastor de mis hijos, pero no te aseguras de ir al altar a morir a tus deseos para asegurarte que tus hijos reciban a través de ti un canal limpio la bendición del Señor. No sé si me están siguiendo hasta ahora. Entonces básicamente es acomodar a mi manera, de una manera perfecta a mi entendimiento, la promesa de Dios, apartando el mandamiento o la forma en que Dios quiere que se cumplan esas promesas, o como simplemente el diseño que vienen esas promesas a nuestra vida. Por ejemplo, otra cosa, Dios ha dicho, amen a sus enemigos. Eso es amorfo, no cuadra en nuestro Tetris de nuestro entendimiento
con esto que Dios quiere. A ver, lo natural es responder mal por mal. El más inteligente, que cuando lo insultan, aparentemente el más inteligente o el más bíblico, es el que lo ignora. Pero eso es ladrillo. Cuando tú no oras por tus enemigos o no los amas. La forma de Dios es que ames, y cuando en la noche vayas a orar, ores por ese que te maldijo, ores por ese que te trajo, por ese que habla mal de ti, que lo perdones y oras y lo bendigas. Y muchas veces que vayas y lo abraces. Eso es amorfo, eso no tiene cabida. Es mejor un altar de ladrillo. Yo trato bien al que me trata bien, y a ese le preparo una ofrenda o le preparo un almuerzo y estoy bien con él o lo hago mi amigo. Pero eso es ladrillo. Eso es una manera de vivir lejos de la roca. Entonces la roca es Cristo mismo, el altar verdadero, el único altar que bastó para toda la humanidad. Él es la forma perfecta de hacer un altar a Dios, es decir, el camino a Dios, el camino al Padre. Es esta roca, esa manera de vivir, esa forma, antiforma para nosotros. Es la manera de vivir una manera cerca del Señor. El altar de la IA o el del ladrillo es cuando el Señor lo dijo en su palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ha escuchado eso? Eso es un altar de IA o un altar de ladrillo. Porque funcionas por lo que has visto en otros. Has visto que funciona el no poner el corazón necesariamente en lo que se hace. Desarrollo lo que acabo de decir. Por ejemplo, la religión se sabe las oraciones de memoria. Entonces, por ejemplo, cuando hago oraciones de memoria simplemente y arranco automáticamente a orar y no pongo primero mi corazón delante de Dios para saber cómo está el Señor. Como cuando tú llegas a cualquier lugar y le preguntas a cualquier persona, saludas y dices, ¿cómo estás? Bien o mal, o me pasa esto. Sino que arrancas, imagínate que alguien te salude y diga, buenos días, vengo para mostrarle esto y necesito brindarle esto y no te da la oportunidad de hablar. Entonces, es difícil recibir a una persona o entablar una comunicación con una persona así, ¿cierto? Necesitamos escuchar. Bueno, las oraciones de memoria hacen eso con el Señor. Por ejemplo, si vas a hablar de finanzas, una familia te llama a ti o ves que en tu casa las finanzas están escasas, no hay trabajo. Vamos a orar por eso. Y arrancas con todo el cúmulo de IA que hay en tu mente. Arrancas con Malaquías 3:10. Yo les abriré las ventanas de los cielos. Señor, nosotros hemos diezmado. Señor, nosotros hemos ofrendado. Nos hemos acordado del pobre. Y comienzas con el cúmulo de Sagrada Escritura a citársela al que inspiró la Sagrada Escritura. Y no te tomas el trabajo de decir, ¿tienes algo para decirme, Señor, al respecto? Cuando te dicen, entonces vamos a orar por liberación de esta persona. Y tú inmediatamente vas a decir, conozco lo que dice la IA, mi altar de la IA. Si el Hijo los libertare, verdaderamente seréis libres. Y comienzas a reprender al demonio y comienzas a orar por liberación. Pero no vas al altar de piedra. No te tomas el trabajo de escudriñar la palabra. De saber que, por ejemplo, el mundo espiritual se mueve por legalidades. Que hay un trono donde se presentan los hijos de Dios, Satanás, y hay un defensor, y se resuelven casos de familias, de personas, de naciones, conforme a la justicia que ande esa persona o esa nación. Entonces, lo inmediato antes de hablar a un demonio que se vaya o que una situación suceda, es preguntar al trono cómo está esa persona. Señor, me han pedido que esta persona necesita liberación. ¿Cuál es la legalidad que se necesita para que yo no tenga que gritarle a un demonio que se vaya, sino que simplemente ya ha sido solucionado en el trono su liberación?
o necesita hacer algo esa persona para que legalmente quede libre. Y ese sea mi altar. Entonces, cuando a ti vengan a pedirte oración, o tú vayas a orar por tu familia, por finanzas, como hemos hablado, por sanidad, por liberación, como sea, vayas primero al altar de piedra y no al altar de IA. Altar de IA, ladrillo. Altar de IA, costumbrismo. Sino que vayas al Señor. Cuando te digan, vayas a orar por protección. Inmediatamente sale el Salmo 91, sale el Salmo 23 para consolación, sale todo ese cúmulo guardado en nuestra web de religión. Y hablamos las palabras de protección. Pero olvidamos que el altar de piedra dijo que su protección es para los que le temen y a ellos el Señor guardará. Entonces, antes de pronunciar la palabra de protección, el Señor podría mandarme a enviar a hablar con esa persona y decir, ¿temes al Señor? Si no temes a Él, la protección está en juego. ¿Dónde estás andando? ¿A qué sitios te estás metiendo? ¿A los jóvenes te estás metiendo a moteles? ¿Quieres la protección del Señor allí? ¿Estás andando en lugares inapropiados? ¿Estás haciendo lo ilícito a escondidas y quieres la protección o la bendición del Señor? Eso sería una acción inmediata que te puede dar el Espíritu Santo antes de orar y hacer un altar de IA. Y antes de que se desconecte, porque quizás metí el dedo en la llaga de alguno, continúa hasta el final, que Dios tiene algo para decirte. Cuando oro sin buscar reconciliación con mis cercanos, en algún momento le enseñé que Jesús es un suspende altares. Si no lo ha visto, lo invito a que vea el mensaje. Cómo Jesús suspende algunos altares para que estos sean efectivos. Y en una ocasión que el Señor lo suspende es cuando Él dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, es decir, tu oración, tu agradecimiento, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con el que tiene algo en contra tuya. Cuando tú no haces caso de ese mandamiento, sino que dejas tu ofrenda y dejas esa rencilla sin solucionar, eso es un altar de IA. Es un altar de ladrillo duro. Y es algo que el Señor no va a recibir. Algo que a los hombres el Señor nos pide. No sé por qué el Señor defiende tanto a las mujeres. A los hombres también, pero a las mujeres las defiende tanto en tanto más. Y les dice a los hombres, tus oraciones no han sido oídas porque has tratado a tu mujer mal. Ve a la Biblia y vas a ver qué dice esto. Entonces, antes de hacer un altar de IA, los varones, los que queremos estar cerca del Señor, nos aseguramos de tratar bien a nuestras esposas. ¿Para qué? Para que cuando oremos al Señor no haya estorbos. Eso es un altar de piedra. En el altar de IA tratas mal a tu esposa, eres brusco con ella, pero te acercas y crees tener comunión con Dios. Los hijos, el honrar a padre y a madre, el pedirles permiso. Esto es honroso delante del Señor. El ponerse de pie delante de las canas, por ejemplo. Si tu padre ya tiene canas, la madre que tienes tiene canas. Estoy hablando de no estrictamente el cabello blanco, sino la honra que merece la experiencia de ellos, con las cuales te aconsejan, con los cuales tienen autoridad sobre ti. Y tú no te pones de pie delante de ellos, tienes problemas con el Señor, debes honrarle. Si vives aún en su casa, debes de darle a ellos rendición de cuentas, permiso, así tengas 40, 50 años. Si vives ya con tu propio hogar, también le debes honra. También debes presentarte delante de ellos, visitarlos, sacar dinero, honrarlos, visitarlos. Porque esto es lo que el Señor quiere, un altar donde sea la forma de Dios. Muy bien. Ahora, algo más que dice en la construcción de esta torre de ladrillo, dice, hagámonos un nombre. Cuando ellos vieron que estaban prosperando, dijeron, no, esto tiene que ser, por favor, tiene que saberlo todo el mundo. Como no había tecnología o inteligencia artificial como la de ahora, dijeron, no, hagámonos un nombre y de tradición oral en tradición oral que se perpetúe nuestro nombre.
Actualmente se hubieran creado un perfil en Instagram, en TikTok, hagamos un TikTok aquí en la torre, creémonos una página, abramos WhatsApp, empecemos a agregar contactos, en fin, pongamos estados de nuestra construcción, selfies con el arquitecto y demás. Pero se aseguraron en su momento de un nombre. Hagámonos un nombre. Y aquí hay algo escondido. Parece un tema menor, pero hay algo escondido. Y es que el tema del nombre claramente está hablando para que no sean olvidados. Si no le ponemos nombre a algo, no podemos saber o darle perpetuidad a eso. Lo que no tiene nombre está destinado a ser olvidado. Y por eso ellos dijeron, pongámosle un nombre para que esto no se olvide. Esto es una gran obra que estamos haciendo. Bueno, solo hay uno, según la Biblia, de cual descienden todos los nombres. Y esto es de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Adán y Eva están en el huerto antes de caer en pecado? ¿Cuál era una de las funciones de Adán? Poner nombres. Le puso nombres a los animales. Sin embargo, cuando el hombre cae, esta habilidad o esta designación no vuelve a estar. Ahora viene el segundo Adán. ¿Han escuchado que Jesús es el segundo Adán? Allí en 1 Corintios 15. Este segundo Adán va a recibir una autoridad que perdió el primer Adán. ¿Quiere leerla conmigo? Leámosla. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Hagámonos un nombre. Vamos a ver. Yo voy a leerles una versión. Miren, leí estos dos versículos en varias versiones, como 8 o 9, pero me quedé con la PDT, Palabra de Dios para Todos, porque me gustó mucho la manera en que lo dice. Dice, por eso me arrodillo para orar ante el Padre. Está hablando Pablo. Verso 15, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. En su Biblia o en la 60, que es la más común, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero aquí dice, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Jesús es el que da nombres a la familia. Y aquí hay algo escondido. Cuando tú haces una gran obra como la Torre de Babel, pero lo haces con ladrillo, no hay saciedad, no encuentras un nombre para eso maravilloso que estás haciendo. Si no está hecho a la manera de Dios, va a ser temporal y olvidado. No va a poder llegar al cielo como ellos querían. Y Dios va a interponerse ante las obras de ladrillo. Cuando tú, todo lo que haces, y le quieres poner un nombre para que se perpetúe, y no le das gloria a Dios, esto es algo temporal. Es decir, si tú no le das gloria al Señor con lo que haces, te graduaste de una universidad. Y tú quieres decirle a todo el mundo eso. Y lo hacemos a la hora de las entrevistas y demás. Pero tu corazón dice, esto que he logrado es gracias al Señor. Y le pones un nombre. Esto que se llama título universitario, le pongo un nombre. Gracias a Jesús. Y rindo mi título, mi nombre. No busco un nombre. Busco darle a un nombre que sobre todo nombre toda mi vida. Todo lo que logre conquistar y tenga nombre. Me gradué, compré este activo, compré aquel terreno, compré aquello. Y todo eso tiene un nombre. Soy dueño de esto, soy dueño de aquello. Tengo tantos hijos, tengo tantas provisiones. He acumulado eso. Y todo lo que tenga un nombre o un número en tu cuenta bancaria, etcétera. Todo lo que puedas llamar que es tuyo. Le colocas un nombre. No busques colocarte un nombre, ni un nombre a lo que haces. Colócale el nombre de Jesús a tu vida. Es decir, no busques darte gloria. Voy llegando al cielo o voy prosperando en la vida, estoy dando estos pasos en la vida. Sin colocar el nombre del Señor, porque el Señor envía oposición a las obras de ladrillo. Y quizás tú has visto como persona o como nación que las puertas se cierran. Una manera de decir por qué Dios permite esto es,
¿Será que ha sido una obra de ladrillo y Dios para salvar mi vida cierra esas puertas y confunde lo que estamos haciendo? Es una pregunta honesta que podemos hacernos. Pero lo maravilloso de este versículo es que dice que le da los nombres, el verdadero nombre a las familias en el cielo. En el cielo hay familia, claro. O sea que vamos a habitar en familia en el cielo, por supuesto. Pero en la tierra también Él les da un nombre verdadero. ¡Wow! Y esto es un tesoro que quiero entregarte. ¿Cómo se llama tu familia? Pues la familia Pérez, la familia Lozano, la familia Rodríguez. Ese es el nombre que tienes. Pero tu verdadero nombre, según Efesios 3:15, lo tiene Jesús. Él pone nombres a las familias. ¡Wow! La pregunta inmediata, y cuando yo estaba preparando esto, dije, Jesús, en mi corazón paré lo que estaba haciendo y dije, ¿cuál es el nombre de mi familia? ¿Tienes un nombre? No es Martínez. Eso es lo que una cédula, un registro civil terrenal, civil me dice. Pero Jesús le tiene un nombre a tu familia. ¿Cuál es el nombre de mi familia? Y Jesús va a decirte cómo se llama tu familia. Apocalipsis también dice que al que venza, Él le dará un nombre que nadie conoce. Solo vas a conocer tú. Pero este nombre para tu familia, Él te lo puede decir y quizás Él se acerca a tu familia y te puede decir, tú eres la familia, ustedes son la familia fe. Familia fe, he venido a ustedes y he escuchado el altar. Y el altar que ustedes han hecho ha subido sus oraciones a mí. Y vengo a decirles que me han agradado, porque sin fe es imposible agradarme. Pero ustedes son la familia fe. Fortalezcas en la fe y denla a otros. Viene el Señor sobre otra familia aquí en la tierra. Y le dicen, ustedes son la familia perseverancia. Y por eso, por cuanto han perseverado, pidan, no desmayen, porque a su tiempo cosecharán familia perseverancia. Quizás puede venir a otra y dice, ustedes son la familia aliento, porque he puesto palabras en ustedes para dar aliento a otros, darse aliento entre ustedes. Y mientras muchos desmayan, cuando los escuchan a ustedes, reciben aliento de vida. ¡Wow! De Él vienen nuestros nombres. Una tarea para esta semana. ¿Cuál es el nombre que Dios ha puesto a tu familia? Pregúntenselo en familia. ¿Cuál es el nombre que Dios ha puesto en tu familia? Y eso les va a ministrar, les va a dar identidad, les va a dar destino. Si no sabían dónde congregarse, ahora con eso sabrán exactamente a dónde congregarse. Saben exactamente a dónde dirigirse. Saben exactamente por qué han pasado esas luchas. Porque han tenido esas bendiciones. Por el nombre. Porque el nombre da destino. El nombre de lo que el hombre quiere darle a sus obras es temporal y tiene una oposición celestial. Pero el nombre que Dios pone en las familias de la tierra y en el cielo es eterno con Él. De Él vienen los nombres de las familias que están en el cielo y en la tierra. Así que si Jesús tuviera un WhatsApp y abre su WhatsApp y guarda su contacto, ¿cómo te tiene guardado? Con ese nombre. Pero ahora quiero que hagamos un ejercicio para ir ya terminando. Revisen su WhatsApp en este momento. Por favor. Los que ya están en WhatsApp, no se asusten. Sigan ahí. Miren el primer contacto. La última conversación. ¿Cómo lo guardaron? Quizás diga padre, madre, esposa, hijo, esposo, abuelo, abuela, primo, o quizás diga droguería, cerrajero, qué sé yo, mecánico. ¿Cómo tú guardas
ese nombre? ¿Por qué lo guardaste con ese nombre? Por el tipo de relación que tienes con esa persona. Si tú que me estás escuchando guardas a esa persona como madre y yo quiero ese contacto, no puedo guardarlo como madre. No es mi madre, ¿cierto? Yo la guardaría como, si es alguien que sabe de, a ver, que sabe hacer limpieza, yo la guardaría como la señora de la limpieza, por ejemplo, ¿cierto? Porque es mi tipo de relación con ella. ¿Qué nombre tú le tienes al Señor en tu corazón? Él ya te tiene guardado con un nombre. Y quiero leerles este versículo. Yo soy el Señor que te pone un nombre. Mío eres tú. Quizás el Señor te tiene guardado en su WhatsApp, en su corazón, como mío eres tú. ¿Cómo le tienes tú guardado a Él? En el WhatsApp de tu corazón. El que me libra de mis urgencias. El que siempre me da la ayudita económica. Lo tienes así guardado. Es tu tipo de relación con Él. El de los domingos. El de enero a noviembre. ¿Cómo lo tienes tú guardado en tu corazón? Tu tipo de relación con Él te lo responde. Él quiere que le tengas como su padre, su familia, su amigo, su tesoro, el más alto, el sublime. Él es el que quiere ser dueño de nuestro corazón. Y hay tanto más que decirles respecto a esto, pero voy a dejar hasta aquí, porque quiero que hagamos esa tarea esta semana. Pregúntale el nombre de tu familia al Señor, conforme a esto que está escrito en Efesios 3:15, ¿le parece? Pasemos de un altar de IA, un altar de ladrillo acomodado a nuestra manera de vivir, a un altar de piedra. Cristo es la piedra. Les dije que le iba a dar el verso, ¿verdad? De donde dice que Cristo es la roca y con esto terminamos. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. ¿Cuáles constructores? Los de Génesis 11, los que desecharon la piedra. Pero esa piedra desechada llegó a ser la cabeza angular, la piedra principal de la edificación. Cristo es la piedra principal de nuestra edificación. La Biblia dice, Salmo 27, que si el Señor no construye la ciudad, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no se edifica la casa, en vano trabajan, en vano es levantarse a madrugar y trabajar de balde y comer el pan de balde. Es un simplemente día más si el Señor no está construyendo, si la piedra angular no está allí. Así que acerquémonos como piedras vivas al Señor, a la piedra angular de nuestra casa y construyamos sobre Él. Y pasemos de lo artificial a una relación de amor. Le invito a que ore conmigo y finalicemos este tiempo. Padre, gracias por esta oportunidad. Oro que podamos pasar de lo artificial, de lo plástico, al amor. Aquel que fue una piedra desechada, hoy ha llegado a ser cabeza angular, piedra angular, nuestra cabeza. Oro, Señor, que no encuentres casas que te desechen y quieran hacer ladrillo. Perdónanos por las veces que hacemos las cosas a nuestra manera. Y una mujer que me está escuchando y diciendo,
Quiero empezar a hacer las cosas a la manera del Señor. Señor le dice, estás a tiempo, estás al tiempo de salvar tu generación, estás a tiempo de construir, de que yo pelee por tu generación. Padre, gracias. Oro que nos hagas blanditos y que no seamos oposición a tus obras, sino junto con la roca que es la salvación, Cristo Jesús, podamos unirnos para construir el edificio espiritual, tu reino aquí en la tierra, donde se unan más piedras vivientes, un altar para Cristo Jesús. Oro que las cosas en nuestra casa se hagan a la manera de Cristo, que en nuestro lugar secreto se haga a la manera de Cristo, que en el lugar de familia se haga a la manera de Cristo, y luego entonces en la nación se haga a la manera de Cristo. Gracias, Señor. Trae esta palabra sobre Colombia, sobre Venezuela, Señor. Las cosas a la manera del Señor. Queremos responder a una agenda donde la piedra está mandando. Quitamos los ladrillos en nuestra manera de hacer y volvemos los ojos a Cristo Jesús, preguntando por las sendas antiguas y por el deseo de tu corazón. Escogemos, Señor, el monte antes que la llanura. Escogemos la oración. Dejamos la distracción y volvemos nuestro corazón a ti y escogemos subir, aunque sea empinado para nuestra alma y nuestra carne, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y estamos hablando. Bendiciones.